entonces este tema relacionado con la mujer. La vez pasada vimos los cambios y las características que tienen en general las mujeres que lo diferencian de los hombres, y segundo, pues cómo esas variaciones podían de una u otra forma afectar el desarrollo del ejercicio físico en la mujer. Muy bien, entonces en virtud de ese elemento vamos entonces a mirar la parte del embarazo, una condición por lo demás natural, normal, fisiológica, es una condición patológica que también impone algunas características frente al tema de lo que hace referencia a la actividad física o a la realización de un ejercicio físico, si es, por ejemplo, de manera competitiva. Primero hablemos un poco de historia, porque digamos que desde hace algunos siglos ya se hablaba también de, de la importancia del ejercicio, la actividad física en el embarazo. Y esto lo miramos en estos, digamos, escritos en los cuales se señala que Aristóteles, ¿cierto?, le atribuía los partos difíciles a un estilo de vida sedentario, ¿ya? Estableciendo entonces una relación positiva entre lo que era el embarazo y el trabajo de parto y el ejercicio físico. O sea que las mujeres físicamente activas tenían menos, digamos, complicaciones en el tema relacionado con la parte del parto como tal. Y en la Biblia se habla de este escrito. Las mujeres hebreas no son como las damas egipcias, son muy vitales y dan a luz antes que las comadronas acudan a ayudarlas. Y aquí se está hablando de una diferencia entre estas dos, sobre todo porque las egipcias eran mucho más sedentarias. En cambio, las mujeres hebreas, pues, digamos, más recorridos, largas caminatas, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues, se maneja mucho dentro de la parte del embarazo recomendaciones basadas en lo que son criterios sociales y culturales. O sea que cada cultura, pues, tiene algunas particularidades que establecen algunos comportamientos o patrones de comportamiento. Digamos, en nuestra sociedad hasta hace muchos años, pues la idea era que las mujeres embarazadas estuvieran muy quietas, muy sedentarias, ¿sí?, para que no fueran a perjudicar el trabajo de parto o el desarrollo normal del feto. Sí, esa era como la creencia y la tendencia, y pues no hacían actividad física, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hay unos contextos culturales diferentes, por ejemplo, las comunidades indígenas u otros, que por lo menos se mueven mucho más, hacen recorridos más largos, o sea, son elementos completamente diferentes. Ya por el siglo XVII se publica el primer estudio científico de ejercicio físico y embarazo, ¿ya? Entonces, este cirujano de la Universidad de Leeds en Inglaterra partía de la premisa de que el ejercicio físico impediría un tamaño excesivo del bebé, facilitando su salida por el canal del parto. Eso está en el libro de la doctora Arta en el 95. Entonces ya se hablaba aquí, ¿cierto?, de beneficios, ¿cierto?, que la actividad física podía estar desarrollando en lo que tiene que ver con la parte del embarazo. En los años 50, ¿cierto?, ya empiezan las recomendaciones de la importancia de la actividad física en las mujeres. Entonces, en ese entonces, caminar 1 o 2 kilómetros, ¿cierto?, en recorridos cortos, pero sin la práctica deportiva, iba a ser, digamos, bastante beneficioso. O incluso, en ellas, pues el desarrollo de las labores diarias de la casa, no limitarlas. Miren que en el año 85, ¿sí?, con el boom de lo que es el acondicionamiento físico, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia empezó a recomendar la práctica del ejercicio físico aeróbico, ¿cierto?, en el embarazo. ¿Cuál era la idea? Desarrollar actividades en sesiones por lo menos de 15 minutos y que la frecuencia cardíaca no superara los 140 latidos por minuto. Entonces, era trabajar como con esos parámetros. Eso fue en el 85. Ya en el 94, había una posición mucho menos conservadora, ¿cierto? Se refería a qué, al hecho de no restringir solamente a este tiempo, ¿ya?
siempre y cuando la mujer estuviera sana y no tuviera complicaciones. Bueno, queda claro ahí esos aspectos generales relacionados con la parte del, de del componente histórico. ¿O tienen alguna duda? Chachos. Profe, queda claro. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar el segundo componente, que es la parte de las respuestas y las adaptaciones que se presentan durante el embarazo, porque pues hay que considerar realmente qué es lo que ocurre en un embarazo, porque igual es una condición fisiológica, pero que implica situaciones también en algún momento de estrés para la madre, ¿sí? Porque va a haber una sobrecarga de ciertos órganos. Entonces repasemos algunas de ellas que son como las más relevantes. Por un lado, las adaptaciones que tienen que ver con la parte cardiovascular, ¿sí? Comencemos diciendo de que hay un aumento de la frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Que normalmente, pues ustedes saben que en las mujeres las frecuencias cardíacas en reposo pueden estar alrededor de los 70 latidos en promedio, ¿cierto? Pero, y ustedes ya saben que el rango que se maneja es de 60 a 100, pero desde el punto de vista basal puede estar 15 latidos aproximadamente en promedio por encima de ese valor. ¿Debido a qué? Por un lado, a la reducción de la actividad del sistema parasimpático. Ustedes saben que la frecuencia cardíaca en reposo se controla bajo las acciones del sistema simpático y parasimpático con un predominio de ¿cuál de los dos? Del parasimpático. Eso, en reposo, frente al control que ejercen los dos sistemas, hay un predominio del sistema parasimpático, por eso las pulsaciones, ¿cierto? En promedio están en ese valor, 60, 70. Entonces, una reducción de ese predominio más un aumento de la GSH, de la gonadotrofina coriónica humana, ¿verdad? Que es una hormona pues, producida por la placenta. Y esto pues eleva un poco más esa frecuencia cardíaca. Además vamos a tener aumentos del volumen sanguíneo, hasta en un 40% del basal, con incrementos del gasto cardíaco, ¿cierto? El gasto cardíaco aumenta en las embarazadas, producto del aumento del volumen sistólico y del aumento de la frecuencia cardíaca. Saben que están las dos variables determinantes del gasto. ¿Sí? Y ya hacia el octavo mes de embarazo vamos a tener un aumento de 20 pulsaciones por minuto. ¿Ya? O sea que la frecuencia cardíaca va a estar mucho más elevada. Estamos hablando de la frecuencia cardíaca basal, ¿no? O sea que en las embarazadas puede estar llegando sobre 100. Producto de la actividad física, ¿sí? Vamos a tener una reducción de la frecuencia cardíaca submáxima. O sea, en bajos niveles de carga, si la mujer hace actividad física en forma regular, pues entonces ya no le va a aumentar tanto. Me explico. Si en reposo, una mujer desentrenada que está en embarazo y hace una actividad física de baja intensidad y por decir algo le sube la frecuencia para esa carga a 130, pues producto de la adaptación al entrenamiento, después le va a subir, pero no a 130, por decir algo a 125, 120. ¿Me hago entender? Y esa es la idea, que maneje un nivel de pulsaciones más bajo comparado con su contraparte, que es mujeres embarazadas, ¿cierto? Pero, digamos, sedentarias. Hay una reducción del volumen sistólico, ¿cierto? Y se va a presentar por la disminución del retorno venoso. Recuerden que con el embarazo aumenta el tamaño del útero, estira hacia la parte posterior y generalmente produce más compresión de la vena cava. Entonces esa compresión de la vena cava va a limitar el retorno venoso. Por eso a las mujeres embarazadas, sobre todo cuando ya tienen bastante crecido el útero, normalmente les recomienda que no se acuesten boca arriba, sino de lado, ¿no? Y es precisamente para evitar eso. Y el aumento de la actividad a nivel de la médula ósea en la producción de glóbulos rojos para tratar de compensar la reducción
de las concentraciones de hemoglobina, ¿cierto? Que se presentan en las embarazadas. Entonces, miren, desde el punto de vista cardiovascular, vamos a tener el aumento del volumen sanguíneo, que puede ser del orden de este porcentaje. Ya dijimos el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del gasto cardíaco, y vamos a tener una disminución de la resistencia vascular periférica. Eso es producto de la vasodilatación que se genera en los tejidos periféricos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, a nivel de la condición aeróbica, hay que tomar en cuenta que el consumo de oxígeno va a ir aumentando en términos absolutos, ¿cierto? En función de la edad gestacional. No en términos relativos, en términos absolutos. Porque en términos relativos, recuerden que también aumenta el peso. O sea que si usted lo calcula en virtud del peso, puede que no le dé aumentado. Pero en términos absolutos sí. ¿Ya? Este consumo de oxígeno, ¿cierto? Va a incrementar mucho más en mujeres, ¿cierto? Que tienen programas de entrenamiento, que desarrollan planes de entrenamiento, pues en comparación con las mujeres que sedentarias. O sea que si bien es cierto que el embarazo va a generar un incremento del consumo de oxígeno, pues las mujeres entrenadas van a tener mayores incrementos del mismo. ¿Qué pasa a nivel respiratorio? Vamos a tener un incremento de la ventilación pulmonar. 6, 7 litros de aire por minuto es la ventilación normal y habitualmente en el embarazo se va elevando. Producto de el incremento en el volumen corriente. Y por otro lado vamos a tener un incremento de la frecuencia respiratoria, más o menos alrededor del 20% con respecto a la basal. O sea que si usted al final termina aumentando el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, pues ¿qué está aumentando? La ventilación pulmonar. Como hiperventila, hay una tendencia a eliminar el exceso de CO2. Ustedes saben que con la hiperventilación, pues yo lo que estoy haciendo es eliminar más dióxido de carbono y bajar la carga de hidrogeniones. Entonces eso va a elevar el pH, o sea que va a generar cierto estado de alcalosis. ¿Sí? En el ejercicio, los equivalentes ventilatorios van a aumentar. ¿Sí? Entonces vamos a tener un incremento el del equivalente ventilatorio para el oxígeno y también del equivalente ventilatorio para el CO2. ¿Ya? Eso con respecto a mujeres no embarazadas. ¿Ya? Y vamos a tener presencia de menor reserva ventilatoria, debido a que al crecimiento del útero. Cuando el útero va creciendo, comprime el abdomen entonces empuja hacia arriba, los órganos empujan hacia arriba a pegar contra el diafragma y entonces eso limita la capacidad de expansión del pulmón. ¿Sí? Es simplemente un efecto mecánico. ¿Ya? Y desde luego pues va a afectar las reservas del pulmón, ¿ya? Sobre todo el volumen de reserva inspiratoria. Entonces miren lo que va a ocurrir aquí, ¿ya? A nivel pulmonar. Entonces ya dijimos que hay un incremento del consumo de oxígeno, ¿cierto? En condiciones de reposo. Más o menos ahí establecen, o se ha estudiado, entre el 10 y el 20%. Ya hablamos del incremento de la ventilación pulmonar, ¿cierto? Que ya puede estar alrededor del 40 al 50%, ¿cierto? Y es bastante. Todo esto es en condiciones de embarazo, ¿no? Entonces en el embarazo va a haber una disminución de la capacidad residual funcional. ¿Quién se acuerda en qué consiste la capacidad residual funcional? Profe, es como lo que uno puede hacer una expiración forzada, pues como lo que queda después de hacer pues después de botar todo el aire. ¿Están de acuerdo? Profe, no es como el poquito de aire que queda después de uno hacer la exhalación normal. Ah, bueno, eso es distinto. Es después de la expiración normal, no de la expiración forzada. O sea, Ok. el volumen de aire que queda en el pulmón después de una expiración normal. ¿Qué volúmenes incluye la capacidad residual funcional? Expiración de reserva y la residual. Se llama el volumen de reserva expiratorio. ¿Ya?
volumen de reserva expiratoria. Y el otro, el que dijiste también, el volumen Residual. residual. Esos dos volúmenes son los que comprenden esta capacidad residual funcional. Entonces, esos volúmenes van a estar disminuidos, ¿sí? Y la reserva de oxígeno también va a estar disminuida, ¿ya? Porque pues va a haber una mayor extracción, porque recuerden lo que vimos ahora, que había un incremento del consumo de oxígeno, ¿cierto? En condiciones de reposo. O sea que eso va a comprometer la reserva de oxígeno. También tenemos cambios en el sistema musculoesquelético. Miren, aumenta la secreción de relaxina, ¿cierto? La relaxina es una ¿qué? Hormona. Hormona, eso. Entonces aumenta la secreción de relaxina, es una hormona. Pues vamos a ver, esto generalmente produce una mayor relajación del tejido conectivo, de los ligamentos, etcétera. Modificaciones del centro de gravedad, porque entonces con el incremento del volumen abdominal, entonces se desplaza más ese centro de gravedad, ¿ya? De la mujer, para tratar de compensar eso, inclina más el tronco hacia atrás, ¿no? Y generando ¿qué? Hiperlordosis a nivel lumbar. Aumenta el polígono de sustentación, entonces con base en eso ya no para con los pies, digamos, juntos, sino mucho más separados. Hay un aumento del peso. El tema del peso es ¿sí? Este es más o menos lo normal, ¿no? Ya sabemos que de acuerdo al índice de masa corporal, como parámetro, pues, de screening y seguimiento, pues nos indica que entre 25 y 29 se habla de sobrepeso y más de 30 de obesidad, ¿cierto? Pero miren lo que se recomienda de ganancia en peso en virtud del embarazo, en libras, ¿no? En libras. Más o menos en promedio las mujeres entre 10 y 12 kilos ganan, ¿cierto? Con el embarazo. Y según esta tabla, pues desde luego, entre más obesa la mujer, la recomendación de la ganancia de peso debe ser mucho más baja. Miren, esto está en libras, ¿cierto? Mire que es mucho más baja comparada con la ganancia que se puede recomendar en virtud de personas que tienen menos peso, ¿cierto? Pero bueno, eso hace parte pues del manejo normal. Aquí vamos a tener entonces un aumento del peso como tal y vamos a tener un deterioro de la actividad motora porque las respuestas reflejas y los movimientos van a ser mucho más lentos en la mujer embarazada. También vamos a tener adaptaciones de tipo metabólico. Por un lado, el aumento del consumo de oxígeno que ya fue mencionado. Vamos a tener un aumento de la demanda de energía. Entonces, si va a producir mayor cantidad de energía, pues eso se traduce en un incremento de la producción de calor, ¿sí o no? Y ese incremento en la producción del calor, pues aumenta la temperatura del cuerpo, ¿ya? Hay una tendencia al estado diabetogénico. Eso es producto del aumento de la somatotropina en la mujer embarazada. Y la somatotropina, pues reduce la captación de glucosa para el feto. O sea que eso generaría una tendencia a la hiperglicemia. Entonces hay mujeres que son más propensas a desarrollar diabetes gestacional, ¿no? Y es un cuadro, ¿no? Ustedes saben que esa es una de las clasificaciones cuando vimos el tema de diabetes. Está la diabetes tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional y lo que llaman otros tipos de diabetes. Muy bien, se entiende hasta ahí, esos cambios. Si, por ejemplo, la mujer embarazada tiene otra patología preexistente, si, por ejemplo, ella ya tiene diabetes, como usted estaba diciendo, y que a veces está ese defecto diabetogénico, entonces, ¿qué? ¿Qué? Hay que tener alguna otra precaución. ¿Pero te refieres a qué? Así, por ejemplo, la embarazada tiene una patología de toda la vida desde antes de estar en embarazo. Ah, tú dices condición para efectos del embarazo. Ajá. Ah, bueno, ya eso es algo que entraría a establecer que no necesariamente implicarían un incremento del riesgo a nivel del embarazo, pero algunas sí. Por ejemplo,
Lo que son patologías de tipo cardiovascular y sobre todo metabólico, cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos, por ejemplo, de hipertensión, incluso enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, pues esos son cuadros que desde luego, en el caso de las damas que queden en embarazo, pues eso va a incrementar fuertemente el riesgo. ¿Ya? Incluso hay algunas condiciones que el médico va a recomendar que no debe embarazarse la mujer, porque puede correr riesgo su vida, ¿cierto? O incluso la del bebé. Entonces, digamos que es muy puntual en virtud de algunos tipos de patologías, pero no todas, ¿ya? Ahora, hay enfermedades en las cuales si se mantienen bien controladas, pues desde luego se puede llevar bien el embarazo. Que existe el riesgo, pero es más fácil manejar. Y si esa patología no está controlada, pues peor aún en condiciones de embarazo. ¿Sí? Si por ejemplo la mujer es hipotiroidea y no está controlada, el embarazo le puede volver un riesgo. ¿Ya? Profe, y con respecto al feto, ¿qué complicaciones puede tener, por ejemplo, que una mujer sea diabética o Pues no tiene ninguna? Sí, claro, en el diabético sí, porque mire, con esa hiperglicemia en un momento determinado, pues eso va a afectar al bebé porque también como hay una comunicación uteroplacentaria, ¿cierto? Y hay una comunicación con el bebé a través del cordón umbilical, pues el hecho de que tenga una hiperglicemia, eso se va reflejado también en el bebé, con un incremento de la hiperglicemia, generando cambios como por ejemplo aumento del peso, aumento de la deposición de tejido adiposo, ¿ya? Porque es un azúcar que también lo va a captar el bebé, igual lo va a almacenar. Entonces eso O sea que sale, por ejemplo, hay macrosómicos. bebés que pueden nacer con sobrepeso, pues, por Claro, decirlo así. eso se llama macrosomía fetal. Bebé de más de 4 kilogramos de peso al nacer es bebé que hay que vigilarlo. ¿Qué se refiere vigilarlo? A largo plazo puede que nazca muy sano, porque ese es el problema de las mamás y las abuelas. Tan lindo el niño, mira cómo nació grande, rechoncho, alentado, pesó más de 4 kilos, qué belleza. ¿Sí han oído o no? Sí, claro. Claro, sí. ¿Y después qué? El niño es obeso, el niño tal cosa, cuando tiene 15. ¿Y qué es lo primero que se hace en la historia clínica cuando se indaga eso? Antecedentes de macrosomía. ¿Cuánto pesó al nacer? Es una pregunta que le hacen a uno, la parte médica o no, como antecedentes. Y si pesó más de 4 kilos, llama que el bebé fue macrosómico. ¿Cuál es el riesgo que usted puede presentar entonces ahí? De que usted también pueda desarrollar ¿qué? Una diabetes. Una diabetes, yo creo que lo vimos en la clase. Listo, profe, gracias. Listo. Sí, profe, digamos. Bueno, sigamos por acá. Esta parte, pues esto ya ustedes vieron el curso de nutrición. Pero aquí no vamos a entrar en detalles porque este es uno de los elementos a trabajar en las mujeres embarazadas. El tema de la alimentación tiene que ser muy balanceado, sobre todo porque no solamente comer para ella y no también comer para el bebé. Está comiendo por dos, digámoslo así. Y esto eso implica un seguimiento nutricional importante siempre y cuando no tenga otras complicaciones. Porque si de hecho tiene obesidad la señora, tiene diabetes, tiene dislipidemia, pues eso va a implicar unas restricciones desde el punto de vista de la alimentación. Y si las mujeres hacen ejercicio físico, pues también hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué tiempo dedica a hacer la actividad física? ¿Ya? Si son mujeres que trabajan de alto rendimiento, pues los niveles de competencia, intensidad de entrenamiento, todos estos parámetros pues para el manejo de la parte nutricional. Bueno, ¿qué efectos tiene el ejercicio? ¿Sí? Sobre algunos de esos parámetros. Vamos a mirar, por ejemplo, a nivel del crecimiento fetal. ¿Cuál es el impacto que se puede observar? Se ha visto de que las mujeres que desarrollan ejercicio intenso en esta frecuencia semanal, ¿sí? Y que están más o menos entre el sexto y el octavo mes, ¿sí? Casi llegando al término, sexto, octavo mes, a noveno mes, puede producir o ocasionar bebés con menos peso.
con respecto a las que nacen de madres que realizan actividad física moderada. O sea que son bebés que pueden nacer con menos peso. ¿Producto de qué? De menos grasa. ¿Y por qué menos grasa? Porque si la mujer está haciendo actividad física, ¿cierto?, en forma más vigorosa, más intensa, pues eso va a llevar a la mayor utilización energética. ¿Ya? Eso explicaría por qué el menor componente de grasa a nivel del bebé. En el desarrollo psicomotor también hay beneficios del ejercicio y se ha visto que, por ejemplo, el desarrollo de actividad física regular va a producir un estímulo para un mejor desarrollo psicomotor de parte del bebé, ¿cierto? Parece que hay un mayor estímulo de las neuronas, ¿cierto?, produciendo un nivel de maduración mayor, ¿sí? Entonces eso explicaría por qué ese mejoramiento del desarrollo psicomotor. Y el otro tema tiene que ver con los estímulos ambientales, o sea, el hecho de hacer ejercicio, muchas veces que hacen danza, música, bueno, este tipo de elementos son estímulos que ayudan a producir también mayores acciones en las neuronas del bebé para una mejor organización motora. De hecho, ustedes han oído hablar de eso, de que incluso las mujeres embarazadas de noche, que se van a acostar o en ciertos momentos, que hacen siesta y que le ponen música ambiental, ¿cierto?, adecuada, que eso también lo capta el bebé, ¿cierto? Y entonces puede producir también estados de relajación, de minimizar el estrés de parte del feto, etcétera, etcétera. En la hipertermia en el feto, ¿sí? El ejercicio también puede inducir un aumento de la temperatura a nivel fetal, ¿cierto? ¿Producto de qué? Pues sabemos que hay una comunicación y que si la temperatura de la madre aumenta, pues eso también se transfiere al feto, ¿cierto? Si la madre tiene fiebre, digamos que ese aumento de la temperatura va a tener un impacto en el bebé también. Entonces el aumento de la actividad metabólica producto del ejercicio, ¿cierto?, va a incrementar, ¿cierto?, va a incrementar, como les decía, la temperatura en el bebé. Y dependiendo de los niveles de temperatura, pues va a depender que pueda tener algún daño, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con el desarrollo normal embrionario. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Al menos en animales se ha visto que estas hipertermias pueden generar efectos teratogénicos. En el humano pues no se ha detectado eso todavía. Y sobre todo porque la mujer tiene ciertos mecanismos termorreguladores. Entonces sabemos que todos los humanos tenemos mecanismos termorreguladores, o sea que cuando aumenta la temperatura, pues activamos estos mecanismos para el control térmico adecuado. Pero pues hay que tener estos elementos en cuenta. Además porque es muy raro que de pronto una mujer pueda tener aumentos de la temperatura corporal en forma tan sostenida. Sí, si tiene un proceso infeccioso o algo por el estilo, pues hace picos, igual hay que hacer el tratamiento y disminuir la temperatura como tal, ¿cierto?, tener un mejor control. Y el efecto en la frecuencia cardíaca fetal, también. Cuando la madre hace ejercicio, pues eleva también la frecuencia cardíaca del feto. ¿Sí? Normalmente el bebé como tal tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y las frecuencias cardíacas fetales están en este rango que ustedes ven acá, 320 y 160 latidos por minuto. Cuando van a los controles, generalmente en el estudio se observa esa parte. Es más acentuada la taquicardia, ¿sí?, en el segundo trimestre. ¿Ya? Y eso pues por maduración del sistema nervioso autónomo. A medida que se va desarrollando el sistema simpático y parasimpático, pues va teniendo un mejor control de esta condición. Y cuando la madre hace ejercicio, ¿sí?, entonces vamos a tener incrementos de la frecuencia cardíaca en el feto del orden de estos rangos, entre 5 y 25 latidos por minuto. O sea que es de esperarse a que además de esta frecuencia cardíaca normal que el feto presenta, pues haya un incremento cuando la madre está haciendo ejercicio.
¿Y por qué se va a elevar esta frecuencia cardíaca en el feto cuando la madre hace ejercicio? Pues, por un lado, por el aumento de la temperatura, ¿cierto? La transferencia de catecolaminas de parte de la madre. Porque la activación simpática, pues, elimina estas sustancias y son sustancias que igual transfieren a través de la placenta. Y por cierta hipoxia fetal moderada, ¿ya? Porque, pues, también se puede afectar la suplementación de oxígeno hacia el feto en un momento determinado, si la madre tiene una mayor demanda. Entonces, transitoriamente se puede generar esa condición de hipoxia fetal en el ejercicio y pues generar un incremento de la frecuencia de manera compensatoria. ¿Se entiende hasta aquí esto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Señor. Si esa taquicardia fetal no se da en el segundo trimestre, ¿se puede decir que hay algo mal en el feto? Hay algo mal en el feto, porque se espera que la frecuencia del feto esté en ese rango. O sea que si está muy por debajo puede haber algún problema serio, ¿cierto? O puede que el bebé esté sufriendo. Incluso si usted no la escucha, porque eso es una señal de alarma. Ustedes han visto que le dice a la madre, señales de alarma. Si usted deja de sentir el bebé, porque normalmente las mujeres sienten que se mueve, que patea, ¿ya? O simplemente cuando se hace el examen, que siempre que se examina a la embarazada, pues hay que hacer la auscultación fetal. Y que si usted no escucha el bebé, pues por eso se hace la ecografía, ¿cierto? Porque por lo menos en la eco se mira el movimiento del corazón, ¿cierto? Si hay actividad cardíaca. Entonces algo está sucediendo. Si está por debajo de eso o si está por encima de ese valor. ¿Ya? Ah, listo, profe. Bueno. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar en la mujer embarazada? Que hace ejercicio. Por un lado, puede desarrollar una hipoglicemia en un momento determinado, ¿cierto? Que se altere, pues, digamos, los niveles de glucosa producto del ejercicio y se genera esa condición. Puede desarrollarse en abortos en el primer trimestre. Y eso es porque con la actividad física pueden incrementarse de pronto las contracciones uterinas. No es que se presenten en todas, no. Estamos hablando de posibles riesgos que pueden suceder. ¿Ya? Puede ocasionar un parto prematuro, por ejemplo, el aumento de la noradrenalina. O pueden presentarse lesiones musculoesqueléticas, porque como ya dijimos que había un incremento de la liberación de relaxina, pero también los cambios anatómicos producto del embarazo. ¿Sí? Entonces, estos son riesgos que pueden aparecer en la madre embarazada que hace ejercicio. Y el feto también tiene lo suyo, ¿ya? Porque entonces cuando la mamá utiliza más los carbohidratos como fuente de energía en virtud de la actividad física, pues puede reducir la disponibilidad de glucosa para el feto. Entonces generaría también una hipoglicemia en un momento determinado. Que se le reduzca ¿qué? El flujo de sangre al útero, ¿cierto? Porque ustedes saben que las catecolaminas inducen también vasoconstricción. Y el músculo, las acciones musculares contráctiles también pueden producir una reducción entonces del flujo de sangre hacia el sistema uterino. O sea, actividades intensas, ustedes saben que hay redistribución del flujo. Y cuando usted hace un ejercicio de mucha intensidad, recuerden que la sangre se deriva más al tejido muscular. ¿Recuerdan esa redistribución? Entonces, en un momento determinado estaría reduciendo el flujo de sangre para el útero. Y es que ahí en el embarazo se sobrecarga. Y el otro caso es la hipertermia para el feto. ¿Ya? Cuando ya decíamos o hablamos ahorita del aumento de la temperatura en la madre cuando está haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces, si sus mecanismos de adaptación no son adecuados, pues eso puede afectar la temperatura de la misma, elevarla en cierta forma y transferirla al feto.
Entonces ustedes ven que aparecen muchas recomendaciones, ¿sí? En forma frecuente para el desarrollo y la promoción de la actividad física en las mujeres embarazadas. Esta la coloqué antier, desde un artículo que salió hace poquito, ¿sí? Emitido por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿sí? Y tiene que ver con el hecho de estas campañas de promoción de la actividad física. Esta es una publicación tomada en lo que llaman de las guías canadienses, ¿sí? Para el desarrollo de la actividad física. Y en el caso de las embarazadas, pues ellos, así como muchas otras entidades, promueven el desarrollo de la actividad física, ¿ya? Sobre todo que ya múltiples estudios van soportando más la idea de la importancia del ejercicio físico en ellas. Repito, no es, ¿sí?, del todo inocuo, pero son más los beneficios que las complicaciones, ¿cierto? Y en la medida que las madres puedan desarrollar actividades físicas de intensidad leve a moderada, pues mantiene y mejora mucho los beneficios. Y ustedes saben que si yo aumento la intensidad del ejercicio, pues también voy elevando el riesgo. Y eso es en personas sanas y también en personas con patologías y también en mujeres embarazadas. ¿Me entendieron el mensaje? Sí, profe. Bueno, pues mire lo que dice aquí. Miren, la evidencia, no sé si lo alcanzan ahí a leer, es que tienen mejores ojos que yo. La evidencia sugiere que la actividad física no está asociada con complicaciones fetales. ¿Ya? Tales como nacimientos prematuros u otros, pero no está asociado con complicaciones de tipo fetal. ¿Sí me entienden? Y que incluso, mire, la actividad física en el embarazo puede reducir riesgos hasta en un 25%. ¿Cierto? ¿De qué? De algunas alteraciones relacionadas con el embarazo tipo depresión. Porque hay mujeres embarazadas que saben que se deprimen mucho. Y hasta en un 40%, miren, de diabetes gestacional, hipertensión y preeclampsia. Entonces, digamos que esta recomendación, esta guía, está mostrando, vea, el impacto que está generando en estas condiciones. Entonces ya vamos a ver más adelante cuál va a ser la parte de la recomendación, porque igual, también aquí el infograma, mire, resalta y en grande, y lo ven aquí, el tema de los 150 minutos. Entonces, producto de esa guía, producto de esa guía, mire lo que estamos relacionando, ¿cierto? Vean, se ha demostrado que la actividad física en el embarazo reduce esas probabilidades, esas posibilidades de tener complicaciones del embarazo, tales como diabetes gestacional, mire, preeclampsia, hipertensión de tipo gestacional, ¿cierto? Hasta en un 40%, lo que veíamos ahora, ¿cierto? Y la reducción del riesgo de depresión en cerca de un 70%. Entonces, importante, ¿cierto? Esas intervenciones para prevenir estas complicaciones. Y además incluso reduce las posibilidades de desarrollar enfermedades crónicas. ¿Ven? Tanto en la madre como en el feto. Entonces quise sacar este cuadrito, ¿cierto? Que es de ahí de esa recomendación, siempre para que lo tengan presente. Eso pues para efectos de si lo quieren consultar, igual más adelante vamos a ver algunas otras recomendaciones. Entonces, desde el punto de vista general, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Uno, a mayor intensidad, a mayor duración, mayor riesgo. ¿Ya? Ojo en la parte de las embarazadas. Porque si bien es cierto, pues si hacemos 150 minutos es beneficioso para la salud, pero se tiene más beneficios si yo doblo a 300. ¿Se acuerdan de esa recomendación para población general? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, pero es que usted no puede coger una embarazada
Y si le estás programando en recomendación 150 y avanza el embarazo, que usted le vaya a subir a 300. Porque usted sabe que a mayor avance del embarazo, reduce su capacidad de desempeño, reduce su nivel de movilidad, y si usted le sube el tiempo, ahí sí no le va a cuadrar. Entonces, mucho cuidado con esto. Mire, si es sana y no tiene complicaciones, tiene menos restricciones. ¿Ya? Claro, si tiene algún tipo de factor de riesgo, tiene más restricción. Eso es lo que hay que balancear y eso es lo que uno hace en la consulta médica de ellas. Mujeres que se ejercitaban antes del embarazo pueden continuar con su entrenamiento. De hecho, si son activas, desarrollan ejercicio físico, quedan en embarazo, pueden continuar con la actividad, a menos que aparezca un signo de alarma. Después lo veremos. Y mujeres que son sedentarias, que van apenas a iniciar plan de ejercicio físico o actividad física, pues lo que es en el segundo trimestre, debe irlo reduciendo de manera gradual. Y lógicamente reducir el impacto para mantener lo que llamamos un bajo impacto. ¿Están claras esas recomendaciones? ¿Mm? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muchos son los beneficios. Muchos. ¿Ya? Y vamos a destacar algunas cosas. Por ejemplo, las mujeres que se ejercitan en el agua. ¿Sí? Porque digamos que en la embarazada eso es muy beneficioso para reducir la intensidad del dolor de espalda. O sea que la lumbalgia, pues en las embarazadas, es una manifestación importante, producto precisamente de ese cambio mecánico de la postura. Porque ya vimos que aumenta el abdomen, entonces inclina más el tronco para atrás para compensar centro de gravedad y lógicamente incrementa la lordosis. Entonces, lógicamente genera más dolor de espalda en la parte baja sobre todo y luego se quejan de la cintura. Es fácil mantener la temperatura del núcleo central. Entonces, el ejercicio usted sabe que produce respuestas adaptativas en lo que tiene que ver con las respuestas térmicas. Entonces, en la embarazada va a ser muy importante. ¿Sí? Reduce el riesgo de lesión musculoesquelética, porque pues el beneficio del fortalecimiento, de la elasticidad, de la actividad, de la propiocepción, todo eso va a redundar, ¿cierto?, en un mejor nivel de respuesta y una menor probabilidad de lesión. Y también esto, las infecciones de tipo vaginal y urinario son menores en mujeres embarazadas que se ejercitan que en mujeres sedentarias que igual también están embarazadas. ¿A qué creen que se debe eso, muchachos? No me vayan a decir que al uso de pañitos húmedos. Profe, porque el ejercicio mejora el sistema inmune. La respuesta inmunológica, sí señor. Ese mejoramiento de la respuesta inmunológica producida por el ejercicio físico. Muy bien.